Ahora, el tejido conectivo. Vamos a hablar del tejido conectivo. Esto ya lo hablamos, que el tejido conectivo es un tejido de sostén que va a soportar otros tejidos. Lo vamos a clasificar en tejido conjuntivo propio, ¿sí? Y tejido conjuntivo especializado. Dentro del tejido conjuntivo especializado vamos a tener la sangre, el cartílago y el hueso. ¿Listo? El tejido conectivo va a estar conformado por células. Más adelante la vamos a ver. Matriz extracelular, los cuales contienen fibras, sustancia fundamental y líquido hístico. ¿Listo? ¿Cuáles son las funciones de este tejido? Las funciones de este tejido es proporcionar soporte estructural. Sirve como medio de intercambio gaseoso, contribuye a la defensa y protección y crea un sitio para el depósito de grasas. El tejido conectivo embrionario tiene dos orígenes. Un origen en el mesodermo, el cual va a formar los tejidos de la mayor parte del cuerpo, y el otro es el tejido formado a partir del ectodermo. ¿Sí? Este tejido va a generar la cresta neural, la cual van a formar los tejidos conjuntivos de la cabeza. ¿Listo? Mientras que el que se origina del mesodermo genera los tejidos conjuntivos de la mayor parte del cuerpo. El ectodermo, que va a formar la cresta neural, forma los tejidos conjuntivos de la cabeza. Estos dos van a dar origen a un tejido conjuntivo primitivo, ¿listo? Que se conoce con el nombre de mesénquima. Entonces, el tejido embrionario se va a clasificar en dos: un tejido mesenquimatoso y un tejido mucoso, que el tejido mesenquimatoso, como dijimos anteriormente, va a formar u originar la mayor parte del tejido conectivo del embrión, mientras que el tejido mucoso va a formar o va a estar ubicado en el cordón umbilical y se conoce como pues mucoso o gelatina de Wharton. ¿Listo? Aquí les estaba señalando anteriormente, ¿sí? Les estaba señalando anteriormente, todas estas fibras que les estoy rodeando son células mesenquimatosas. Observen que están muy pegadas entre sí, ¿sí? Están muy pegadas entre sí y están muy pegadas entre sí, y eso es lo que caracteriza, a este tipo de tejido. ¿Listo? Ahora, el siguiente tejido, espera que se me olvidó. El siguiente tejido es el tejido embrionario, perdón, tenemos la gelatina de Wharton, ¿cierto? Esta gelatina de Wharton se caracteriza porque vamos a ver los fibroblastos o las células mesenquimatosas, pero están ubicadas muy separadas, y en medio de ellas vamos a ver una sustancia gelatinosa conformada por abundante sustancia fundamental y fibras. Listo, aquí tengo el ejemplo. Este es un corte de la universidad en el cual vemos la gelatina de Wharton, que va de aquí hasta aquí, ¿cierto? Todo eso es lo que se conoce como gelatina de Wharton. Ahora, la siguiente diapositiva, igual estamos viendo las células mesenquimatosas, ¿sí? Aprecien ustedes la distancia que hay entre célula y célula, ¿cierto? Y lo demás son fibras y sustancia fundamental. Listo, miren la distancia que hay entre una y otra célula. El tejido conectivo del adulto se clasifica en dos: en laxo y en denso, ¿cierto? El tejido laxo está formado por una fibra de colágenas delgadas y escasas, como dijimos en el laboratorio, abundante sustancia fundamental, igual que abundante células, que yo las reconozco porque observo sus núcleos. Este tejido, su importancia radica en que permite
la difusión de el oxígeno y nutrientes desde las arterias hacia los tejidos y dióxido de carbono y desechos hacia las venas, ¿cierto? Aquí este tejido, como hay gran cantidad de células y la mayor cantidad de células son leucocitos, ¿cierto? Es el primer sitio en la cual los patógenos son atacados, ¿sí? Ahí es donde llegan y son atacados los patógenos, ¿listo? Esto va a generar una reacción inflamatoria e inmunitaria, generando gran tumefacción porque comienza a generar, a salir líquido y a ubicarse allí, generando con ello un edema, ¿sí? Que se conoce popularmente como una hinchazón, pero el término técnico es edema. ¿Dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar debajo de los epitelios que rodean el cuerpo y que revisten cavidades internas. Además, se asocian con epitelios de las glándulas y rodean los vasos sanguíneos más pequeños. Por ejemplo, aquí tengo una glándula sudorípara, ¿sí? Observen ustedes, aquí con el cursor les estoy señalando, todo esto es un tejido conectivo laxo. Observe la poca cantidad de fibras, la gran cantidad de células que presentan y ustedes están observando que a comparación al contorno que hay gran cantidad de fibras, aquí no, aquí hay gran cantidad, es de espacio, un espacio blanco como si estuviera vacío, aparte de las células. Eso hace referencia a la sustancia fundamental que se ubica ahí. Ahora, si observamos aquí un vaso sanguíneo, se los voy a mostrar, esto que está aquí, se los estoy encerrando, esto es un vaso sanguíneo, y si ustedes observan, alrededor de este vaso sanguíneo, ¿cierto? Voy a pintarlo de amarillo, mire, este vaso sanguíneo, todo esto que estoy pintando alrededor, ahí solamente estoy encontrando fibras, pocas fibras, ¿cierto? Pocas fibras, abundante sustancia fundamental, al igual que alguna y otra célula como se observan ahí, ¿cierto? Que es lo característico del tejido conectivo laxo. Ahora, la otra clasificación es el tejido conectivo denso. Dentro de este vamos a tener dos tipos de tejido conectivo denso, no modelado o modelado y modelado. El no modelado o irregular o modelado o regular. ¿Listo? Irregular, regular. Este tejido denso no modelado se caracteriza porque se observan abundantes fibras, escasas células y al igual que pues estas células son los fibroblastos y escasa sustancia fundamental. Lo característico de este tejido denso no modelado es que las fibras están dispuestas en haces orientados en varias direcciones, no tienen un solo sentido, ¿cierto? Esto le brinda a este tejido gran resistencia. Entonces, aquí lo tenemos, aquí en esta parte que esto es submucosa de la apéndice humana, que está aquí abajo, debajo de esto que está aquí, que estoy pintando. Ya habíamos hablado de la muscular de la mucosa. Entonces, aquí tenemos, si ustedes observan, aquí en esta parte observamos fibras que van así, fibras que van hacia un lado, fibras que van como hacia abajo, ¿cierto? Tienen diferentes direcciones las fibras de colágeno. Ustedes observan ahí escasa o poca sustancia fundamental, estos espacios en blanco, ¿cierto? Y pocas células. Ahora, otro ejemplo es la piel, ¿cierto? En la piel humana tengo un estrato regular, reticular, que es este que está aquí, que lo voy a colocar de amarillo. Todo esto, ¿sí? Y esto es tejido laxo. Pero de aquí hacia abajo ustedes miran aquí fibras en un sentido, fibras que van hacia un lado, diagonales, ¿cierto? No tienen una distribución bien definida. O sea, sus fibras son irregulares, no tienen una orientación.
Ahora, el tejido denso modelado, las fibras y células están ordenadas, presentan una orientación y esta orientación hace que las fibras sean paralelas unas con respecto a otras, igual que los núcleos de los fibroblastos que allí se van a ubicar. Esto le genera gran resistencia. Se caracteriza, además de la disposición de sus fibras orientadas hacia un mismo lugar, por la escasa sustancia fundamental. Aquí tengo el tendón, ¿cierto? Aquí lo tenemos, mire. Mire, noten ustedes los fibroblastos cómo están orientados, todos paralelos unos con respecto a otros. Ahora miren las fibras. Esta fibra que está acá, ¿cierto? Es paralela con esta fibra, o sea, tienen una orientación. Entonces, el tejido conectivo en el adulto, hay otro tipo de clasificación que yo les hablaba en el laboratorio, que es el fusocelular. En esto vamos a encontrar gran cantidad de fibroblastos juntos. Están ubicados principalmente en la corteza del ovario y en el endometrio. Si ustedes observan esta área que está aquí, ¿sí? Esta área, observan gran cantidad de fibroblastos, igual que aquí en esta parte que está acá. Perdón, estas estructuras, estas estructuras que estoy señalando ahorita en este momento, ¿sí? Que las estoy encerrando con el marcador amarillo, ¿sí? Estas no es que sean epitelio cúbico, eso lo vamos a ver más adelante, que es un tipo, una estructura son folículos en sus diferentes estadios para formar el óvulo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos aparato reproductor femenino. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren la gran cantidad de fibroblastos. Y estas estructuras era la que yo les mencionaba, esta que está aquí, estas y todas estas estructuras que están acá. Todas estas son folículos en diferentes estadios, ¿sí? Y esto que está aquí, esta estructura, todo esto que está acá, que estoy señalando aquí con el color fucsia, que no se deja ver bien, todo esto, ¿sí? Es el tejido fusocelular. Y aquí lo tengo el anterior era ovario y aquí está en el endometrio, igualito. ¿Cuáles son las fibras del tejido conjuntivo? Entonces, las fibras del tejido conjuntivo son fibras de colágeno, fibras reticulares y fibras elásticas, que ustedes ya habrán estudiado las características, su forma, ¿cierto? Ya lo han visto, ¿listo? La matriz extracelular va a estar conformada por fibras de colágeno, colágenas y elásticas, glucoproteínas, principalmente la fibronectina y la laminina, los glucosaminoglucanos, principalmente el dermatansulfato y el queratansulfato, y proteoglucanos, principalmente el agrecano y el sindecano, ¿cierto? Estas tres, ¿sí? Glucoproteína, glucosaminoglucano y proteoglucanos van a formar la sustancia fundamental que tiene propiedades biofísicas y bioquímicas dependiendo del tejido en el que se encuentre, ¿cierto? No es la misma sustancia fundamental, como le decía en un comienzo, en el hueso, ¿sí? O en el hueso, en la sangre, en el cartílago, en el músculo, ¿cierto? Cada una de esas propiedades la da la sustancia fundamental, principalmente. ¿Cuáles son las células del tejido conjuntivo? Entonces, las células del tejido conjuntivo vamos a encontrar dos tipos, unas que son residentes y otras que son transitorias. Las residentes son inmóviles, las transitorias en unos libros la llaman móviles o fijas, ¿listo? Dentro de esas tenemos los fibroblastos, los macrófagos, los adipocitos, los mastocitos, las células stem o células madres. Mientras que las libres o errantes tenemos los linfocitos,
los neutrófilos, los eosinófilos, los plasmocitos, los basófilos. Principalmente, si ustedes observan, las células transitorias libres o errantes son la familia de los leucocitos. ¿Listo? Aquí tenemos el origen de cada una de esas células, de donde a partir de una célula mesenquimatosa, cómo es que se va a formar las diferentes familias celulares que conforman la matriz. Los fibroblastos se caracterizan porque sintetizan fibras de colágeno, fibras reticulares, carbohidratos, que van a conformar la matriz extracelular. Hay dos tipos. Cuando están inactivos se conocen con el nombre de fibrocitos, y cuando están activos se conoce con el nombre de fibroblastos. Existe otro tipo celular, que es los miofibroblastos, que tienen características tanto de fibroblastos y de músculo liso. Estos poseen actina, poseen cuerpos densos, que es característico del músculo liso, pero se van a diferenciar del músculo liso en que los miofibroblastos no poseen una lámina externa. Los pericitos es otro tipo de célula que rodea células endoteliales, ¿sí? Que van a formar los capilares y las vénulas. A medida que las arterias se alejan del corazón, van disminuyendo el diámetro hasta que prácticamente en la porción más delgada quedan el endotelio, prácticamente sin ningún recubrimiento muscular, solamente el endotelio. Por esa razón se requiere de una estructura que ayude a soportar el aumento de la presión. Esa estructura son los pericitos. Los pericitos abrazan a los capilares y a la vénula y soportan los aumentos de las presiones que se pueden presentar a este nivel. Tiene características de células endoteliales, tiene características de células del músculo liso, ya que poseen actina, miosina y tropomiosina. Las células adiposas, ¿sí? Se conocen con el nombre de adipocitos. Ellas, su función principal es la síntesis y almacenamiento de triglicéridos. Vamos a encontrar dos tipos de adipocitos: un adipocito blanco, también conocido con el nombre de unilocular, un adipocito pardo, conocido con el nombre de multilocular. Aquí tenemos tejido tejido unilocular o blanco, ¿sí? Adipocitos. Observen ustedes la posición de los núcleos. Aquí los estoy encerrando, ¿cierto? Aquí los estoy encerrando. Están prácticamente hacia la periferia. Y en algunas células podemos observar, ¿sí?, esta estructura que está aquí, que es el citoplasma, que se encuentra desplazado hacia la periférica por acción del aumento del tamaño de la única gota de ácido graso. ¿Listo? A medida que la gota se va llenando de triglicéridos, va desplazando los citoplasmas y los órganos junto con el núcleo hacia la periferia. Tenemos aquí grasa multilocular. Observe la gran cantidad dentro de una célula. Dentro de una célula, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo una célula, mírenla acá. ¿Sí? Aquí está su núcleo y observe la gran cantidad de goticas de grasa que hay en su interior. Unos libros dicen que este tejido se encuentra en los animales que hibernan, ¿cierto? Porque es una gran fuente de calor. Todos los tejidos adiposos son gran fuente de calor, pero este especialmente. Y se encuentra en animales que hibernan y en los recién nacidos de todos los mamíferos. Los seres humanos, por ser mamíferos, poseemos este tipo de tejido en los recién nacidos. A medida que vamos creciendo, este tejido va desapareciendo o se va transformando en tejido unilocular. Algunos libros dicen que se pueden encontrar a nivel del corazón
Otros libros dicen que a nivel de la arteria aorta ascendente, ¿sí? La que sale del corazón, del ventrículo izquierdo, y otros dicen que en las glándulas suprarrenales. Pues yo no he encontrado, me he puesto la tarea en observar, en ver, pero no he encontrado prácticamente grasa multilocular en lo que he visto. Aquí tenemos un ejemplo de grasa multilocular en una coloración llamada Sudán 4, que afecta a la grasa. Se fija la grasa y miren las goticas de ácido graso. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros consumimos grasas, ¿cierto? El páncreas, por medio de una enzima llamada la lipasa pancreática, comienza a degradar esta sustancia, ¿cierto? Esta sustancia se va a degradar en ácido graso y glicerol, que ingresan al interior de las células cilíndricas del intestino delgado, principalmente el duodeno. Allí, a esa célula se llama enterocito, ¿sí? Ahí es el nombre principal, el nombre que toma el enterocito. Estas células se dirigen al retículo endoplasmático liso y lo transforma en triglicéridos. Y además de eso, son emulsificados para formar una estructura que se llama los kilomicrones, que van principalmente a los vasos linfáticos que drenan el tejido ístico hacia alguna vena. ¿Listo? En la vena, ahí ya tenemos el kilomicrón en el torrente sanguíneo, gracias a la acción de una lipasa de los adipocitos, ¿cierto? Comienza a degradar cada una de estas sustancias, ¿sí? Las lipoproteínas de muy baja densidad, los kilomicrones, y los transforma en ácido graso y glicerol, los cuales, los ácidos grasos, van a ingresar al interior del adipocito, ¿sí? En el interior del adipocito, el ácido graso va a sufrir una fosforilación, lo que lo va a transformar en triglicérido, el cual se va a depositar dentro de la gotica de triglicérido que se va formando en el adipocito unilocular o blanco. Es de esa manera como se forman la gotica de ácido graso. Otra de las células que vamos a encontrar son las células cebadas. Ellas presentan múltiples gránulos en el citoplasma, como la heparina, la histamina, las proteínas neutras, las arisulfatasas, ¿cierto? Las proteínas neutras, la heparina también es conocido como sulfato de condritina, proteasas neutras, ¿cierto? Principalmente como la tripsina, la quimasa y la carboxipeptidasas, la arisulfatasa, ¿sí? También se va a encontrar los factores quimiotácticos eosinófilos. Cuando yo hablo de quimiotaxis, son sustancias que atraen. En este caso, es un factor que atrae a un tipo especial de glóbulo blanco o leucocito llamado eosinófilo. Por eso se llama factor quimiotáctico eosinófilo, el factor quimiotáctico de neutrófilos, ¿cierto? Todos ellos son mediadores primarios. ¿Qué es lo que van a hacer esos mediadores primarios? Van a actuar sobre el ácido araquidónico que se encuentra en las membranas celulares y va a hacer que comience a producirse leucotrienos, tromboxanos y prostaglandinas, todos ellos llamados mediadores secundarios, que van a tener diferentes acciones como vasoespasmo, vasodilatación. Unos hacen vasoespasmo, otros hacen vasodilatación, un montón de reacciones que se enlazan o que se relacionan con reacciones alérgicas. ¿Listo? Los macrófagos
lo que hace son sustancias o son estructuras que son que son fagocitos. ¿Eso qué significa eso? Que van a fago significa comer, fagocitosis, comer, o sea, engloban a bacterias, engloban a virus, ¿cierto? Y los procesan y una vez que los han procesado, se transforman en presentadores de antígenos, ¿sí? Y eso es la función principal es en la eliminación de desechos celulares y la protección del cuerpo.